la semana que pasó, el 24 más bien de octubre, pero se iniciaron algunas actividades a partir de esta semana. Bueno, hace 72 años, justamente en un mes como este, las mujeres mexicanas conquistaron un derecho que cambió para siempre la historia, el voto femenino. De hecho, el 17 de octubre de 1953 no solo se reconoció un derecho, se abrió la puerta a la participación política de las mujeres, a sus voces en las decisiones del país y al ejercicio pleno de la democracia. Y ese era el objetivo, obviamente, para llevar a cabo ese cambio tan importante. Y hoy tenemos como nunca representación en las cámaras, en puestos de elección popular y tenemos una presidenta. Pero bueno, esas son las posiciones ganadas mediante el voto y obviamente lo que los partidos políticos también permiten a las mujeres. Pero ¿qué tanto lo ejercen? ¿Qué tanta hay una verdadera representación de las mujeres por las mujeres, para las mujeres en estos puestos tan importantes? Yo le agradezco mucho a Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Partido de Acción Nacional de la Ciudad de México. Nos dio la oportunidad de hablar de este tema esta tarde. ¿Cómo está, Luisa? Hola Michelle, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Pues mira, sí, justo, ya son muchos años en los que las mujeres tuvimos este derecho o el reconocimiento al derecho de voto. Yo sí me quiero aventar aquí un comercial. La verdad es que los primeros que lo propusieron Ujú. con sus 4 primeros diputados federales fueron los diputados de Acción Nacional en 1947 y en el 53 fueron los que empujaron que verdaderamente se publicara, porque se me andaba haciendo medio loco ahí el presidente de la República en aquel entonces. Pero desde entonces ha habido incluso ya hoy acciones afirmativas que nos permiten también acceder a estos cargos de elección popular y cada día más está logrando esta acción afirmativa, Sí. digamos, su verdadero espíritu, ¿no? Que no sea nada más por mandato legal, sino que verdaderamente las mujeres podamos tener esta voz que sí sea poderosa. A ver, Luisa, justo, a ver, yo creo que lo que acabas de mencionar se conjuga con algo que platicaba justo hace unos minutos con Roy Campos, y aquí te va. Justamente porque el Partido Acción Nacional fue el que da este empuje a las mujeres, posicionándolas en puestos tan importantes. Para Roy Campos, en el análisis que hacíamos de este cambio del Partido Acción Nacional, consideramos, y yo coincido con él, que la figura de la mujer quedó fuera de la presentación de este cambio reciente del Partido Acción Nacional. ¿Qué respondes tú a eso? Pues yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con ello. Decirte con todas sus letras, tenemos muchas mujeres hoy que representan Acción Nacional, no solamente como en mi caso, que soy la presidenta del PAN en la Ciudad de México. Y ojo, no soy la presidenta del PAN por una acción afirmativa. Soy la presidenta del PAN en la Ciudad de México porque encabezo los esfuerzos para seguir generando resistencia en la Ciudad de México más allá de mi género. Y lo cierto es que también nosotros desde Acción Nacional tenemos un montón de vocerías en ese sentido. Yo no veo en lo absoluto que nos falten mujeres, por el contrario. Creo que es mucho la narrativa en la que nos han querido meter, que te lo digo con honestidad, Michelle, pero desde Acción Nacional lo cierto es que hemos tenido las mejores políticas públicas para empoderar mujeres. Te pongo este ejemplo, ¿eh? Podrán decir que hay las mujeres en donde sea, hoy estamos aquí porque los primeros que buscaron que las mujeres votaran fueron los diputados en ese momento de Acción Nacional. La Ujú. primera mujer diputada federal de verdad que fue de Acción Nacional, Florentina Villalobos. Y las mujeres también tenemos aquí en Acción Nacional, hemos hecho las propuestas de política pública para que tengamos mujeres empoderadas en lo económico y en lo político, ¿eh? Y son políticas públicas que con todo respeto, cuando llegó un machito empoderado en el poder, Andrés Manuel López Obrador, nos quitó de tajo estancias infantiles, albergues para mujeres violentadas y lo cierto es que al final del día aquí tenemos las políticas públicas que nos permiten empoderarlas más allá de incluso solamente, digamos, un piso parejo, que tiene que existir, por supuesto, pero nosotras queremos tener lugares seguros donde dejar a nuestros hijos para poder ir a trabajar, Sí. donde nosotros podamos tener educación, alimentos, pero también salud para que podamos dedicarnos a nuestra profesión o tener este ingreso adicional para nuestras familias. Eso siempre es un hecho. Luisa, me parece a mí, y presidenta del PAN en Ciudad de México, me parece que es más allá del romanticismo. Las mujeres sí impulsan a las mujeres mediante su voto, pero justamente nos topamos a 72 años de esta situación en nuestro país con que no nos sentimos representadas y lo vemos justamente con algo que acabas de mencionar. A ver, el retiro, vamos a suponer que tomaron a lo mejor una decisión importante, que lograron comprobar, vamos a decirlo así de esta manera, Pero no que lo hicieron, lograron ¿eh?
comprobar que hay desvío de recursos y por eso, pues, lo de las estancias infantiles quedaron fuera, pero jamás vimos tampoco en el ánimo de las mujeres en las cámaras, al menos de quienes eran mayoría en ese momento, pues, ganas de platicarlo más, de llevarlo a un foro, de debatirlo más para que más voces de mujeres, pues, pudieran comprobarle a los que al final, pues, toman las decisiones, los líderes de bancadas y que llevan también el mensaje del presidente, llevaron el mensaje del presidente en ese momento, que hay mujeres acá abajo que necesitan esas estancias infantiles, que no saben cómo ir a trabajar o cómo dividir su trabajo con cuidar a los hijos y ahora se suma el cuidado de otras personas como los adultos mayores y no ha sido debate en estos momentos en las cámaras hasta que, pues yo creo que hasta que la presidenta lo regrese el tema y les diga que sí es prioridad para las mujeres. Sin duda. Y a ver, y te pongo otro ejemplo, las escuelas de tiempo completo. ¿Qué hacemos las mujeres que trabajamos y tenemos hijos con ellos después de que terminan la escuela? ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, y lo planteó Acción Nacional también, ¿qué vamos a hacer con las vacaciones? La presidenta de la República con la mano en la cintura extendió el periodo vacacional para darle gusto a la gente. Muy bien, hasta ahí su compromiso con ella, con los maestros. Está muy bien. Pero luego, ¿y nosotras? De verdad que malabareamos, Michelle, durante este periodo vacacional. Y no me van a dejar mentir todas las mamás que están allá. De veras que se nos extendió casi al doble el periodo vacacional y ya no, vamos, ya no hallábamos qué hacer con ellos. Que si clases de cocina, te vienes a la oficina donde se nos enfermaran, oh, tremendo error, ¿no? O sea, de verdad que nos hemos dedicado desde que cerraron estas estancias a malabarear, desde que quitaron las escuelas de tiempo completo a malabarear. Necesitamos encontrar este tipo de opciones que nosotros los dimos, insisto, con los gobiernos panistas de 2000 a 2012 lo tuvimos. Hoy, ¿qué me están dando para sustituir esto? Más allá de una promesa, más allá de un ánimo de decir, una mujer encabeza hoy la presidencia de la República, perfecto, me encanta. ¿Cómo vamos a hacer que más mujeres podamos seguir nuestras aspiraciones profesionales y también sumándole al ingreso en nuestra casa? Porque te voy a decir una cosa, yo al día de hoy, después de casi 6 años que la cerraron, no me han dado un sustituto para ambas cosas. Y también te lo voy a decir, para albergues de mujeres violentadas. También de un plumazo me la cerraron y hoy tampoco existe un sustituto real. Insisto, más allá de un dispendio, porque además, perdón, claro que te dan 3,000 pesos en algunos casos, no lograron toda la base de mujeres trabajadoras, pero ok, te dan los 3,000 pesos. De verdad, Michelle, ¿dónde encuentro yo una escuela de tiempo completo con 3,000 pesos? ¿O dónde encuentro un lugar seguro donde dejar a mis hijas o a mis hijos con 3,000 pesos? Me tienen que dar una solución porque muchas mujeres después de tener hijos, muchas no encuentran la forma de reintegrarse a su área profesional derivado de estas ausencias. Me queda claro que hay algo que no se debe regatear, que son justamente estos escenarios, ¿no? Donde la mujer se sienta cómoda para poder ser el sustento de casa, porque contribuye de una forma impactante, así como ha avanzado el voto femenino, también en la economía de muchas casas, obviamente, y los cuidados. Pero entonces, ¿qué va a pasar con nuestro país desde tu punto de vista, Luisa? Al final son los hombres, pues, tomando las decisiones, si bien muchas mujeres han llegado, hay congresos que presumen más de la mitad de representación femenina, pero al final terminan haciendo pues lo que se dice desde los palacios de gobierno o lo que la representación masculina o política, mejor dicho, más que masculina, porque no me parece que de repente es un tema de género, es más bien un tema político, pues se va bajando, ¿no? Desde que alguien toma la decisión de cómo se debe legislar y ahí es donde comienza a desaparecer la representación. Entonces, ¿de qué sirvió tanta representación, tanto voto femenino para no sentirnos representadas hasta en cosas como esta, como una estancia infantil, como áreas de oportunidad para las mujeres? Como salud, también en las enfermedades para las mujeres, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, también se eliminaron todos estos apoyos. A ver, y tú decías algo bien interesante, Michelle. Decían que había corrupción, ¿no? Decían que los eliminaban de un plumazo porque había grandes farmacéuticas o había grandes, ve tú a saber, el traidor de la semana de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo cierto es que al final del día a nosotras no nos han dado una solución y nosotros desde los congresos hemos seguido empujando y lo vamos a seguir haciendo
porque con los gobiernos panistas que tuvimos demostramos que sí había esta factibilidad presupuestaria y por supuesto para que impulsáramos verdaderamente a las mujeres. Tenemos que recuperar estancias infantiles, todo un sistema de cuidados nacional, porque, a ver, mayoritariamente las mujeres somos las que nos encargamos de esto, pero lo cierto es que también hay mucho adulto mayor a los cuales cuidar. Y principalmente tener un sistema nacional de cuidados que, insisto, hoy quien se quiera adueñar de la bandera, no importa, pónganle el nombre que quieran, pero les guste o no, quien creó esto en este país fue Acción Nacional y lo tenemos que seguir impulsando desde las cámaras. Te voy a poner un ejemplo bien clarito. Yo fui diputada en el segundo Congreso de la Ciudad de México y en ese Congreso se caracterizó por ser el primer Congreso que tenía más mujeres que hombres. Y lamentablemente no se votaban los temas importantes para las mujeres porque presupuestalmente en ese momento a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, hoy presidenta de la República, no le daba el dinero o quería gastarlo en otras cosas que al final del día no estaban impactando. Tenemos que recuperar este Bien. presupuesto con sentido de mujeres, realmente de mujeres. Pues yo le agradezco mucho a Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México, que vamos a hablar sobre este tema y seguramente lo analizaremos más adelante. Sin duda, Michelle, muchas gracias por tu Hagamos invitación. un recuento más adelante de qué tanto ha Va, avanzado la representación de las mujeres en me las encanta. cámaras. Gracias, gracias, presidenta. Vamos a una pausa, ya regresamos a